Hola, muy buenas a todos, bienvenidos a otro video. Mi nombre es Daniel Fuentes, estudiante de Ingeniería de Sistemas. El día de hoy tengo un ejercicio con ciclos y condicionales. Un ejercicio sencillo donde vamos a hallar el promedio, el dato más alto o mayor, el mayor dato, el menor dato y si hubo o no una temperatura. Entonces vamos con el ejercicio. Dice, escribe un algoritmo que reciba como entrada 24 números reales que representan las temperaturas del interior de un edificio registrada hora tras hora en un periodo de 24 horas. Muestre. Entonces, ¿qué dice mi ejercicio? Dice, Hay un medidor de temperatura afuera, dentro de un edificio que toma las temperaturas de este edificio hora tras hora, ¿vale? El programa del medidor tiene que ser este. listo. Entonces dice, la temperatura promedio del día, toca hallar la temperatura promedio del día, la temperatura más alta del día y más baja del día, y si hubo o no temperatura menor a menos 5 grados. ¿Listo? Entonces, vamos a empezar. Para empezar, nosotros tenemos primero que hacer las variables que necesitamos. Primero, la variable que necesitamos es temperatura. Listo. La otra variable que necesitamos es esta variable que me va a controlar el ciclo. ¿Vale? Entonces, ¿qué podemos hacer en este caso con un ciclo for? Vamos a hacerlo con un ciclo for más fácil. Entonces hacemos for int i igual a 1 y menor a 24 a menor o igual a 24. Ya les digo por qué. Así, menor a 24 y más. Listo. Ahora, nosotros, como vamos a utilizar algo interesante, como vamos a usar o a leer, hallar la mayor y la menor temperatura, como vamos a hallar la mayor y la menor temperatura, tenemos que utilizar una variable bandera. Una variable bandera es aquella que Yo utilizo y digo, de aquí, ¿usted es el mayor? Sí, entonces usted es el mayor. Cuando yo pregunto a otra persona si es el mayor o a otra temperatura, esta variable, si es mayor, se mueve. Entonces yo necesito crear esa variable bandera que se llame mayor y menor. Listo. Ahora, como necesitamos empezar, entonces necesitamos preguntar antes del ciclo para digitar, como inicializar esa variable mayor y esa variable menor. Listo. Entonces yo pregunto, digite la temperatura. Listo. Y luego yo la digito acá, temperatura. Y luego esa temperatura mayor pasa a ser temperatura y menor es igual a temperatura. Listo. Esto es lo que sucede. Esto es lo que yo hablaba sobre las variables bandera. Ahora, luego de esto, nosotros lo que tenemos que hacer es copiar estas dos líneas de código donde yo pregunto si es mayor o menor. Listo. Si yo pregunto, si pregunto la temperatura, perdón. Donde yo pregunto la temperatura, porque necesito recorrerlo, ¿verdad? Ahora, aquí lo pregunta una vez, ¿cierto? Significa que acá va a preguntar 23 veces. Listo, por eso yo coloco en 1 y hasta 24. Ya. Ahora, ¿qué pasa? Luego de esto, nosotros vamos a empezar a hallar lo que nos están pidiendo. Primero nos dice un promedio del día, ¿cierto? Entonces, cuando nosotros hablamos la temperatura promedio, hablamos de sumar todas las temperaturas y restarlas entre el número de temperaturas. Para eso, nosotros lo que necesitamos crear, por supuesto, es una variable que se llame promedio, ¿verdad? Perdón, suma. Un sumador que se inicializa en 0. Vamos a colocarlo, ahí está bien. ¿Qué más necesitamos? Necesitamos la variable promedio, pero lo usamos más adelante, ¿vale? Entonces, cuando yo digite entonces suma va a ser igual a lo que lleva suma más temperatura, porque vamos a sumar las temperaturas. Listo. ¿Qué más necesitamos? Luego nosotros podemos, ahí ya tenemos la suma técnicamente de todas las temperaturas porque también está dentro del ciclo. Ahora, ¿por qué se coloca antes y no después? ¿Cierto? Porque resulta que la primera temperatura yo tengo que sumarla, si no, no se va a sumar. Por eso yo lo coloco antes de pedir luego esta, de nuevo. ¿Listo? Ahora,
¿Qué más necesitamos hacer? Para el promedio, ¿qué más necesitamos? Necesitamos al final, cuando se salga del ciclo, nosotros creamos una variable double que se llame promedio, y promedio es igual a suma entre 24, porque son 24 horas. Listo. Y mostramos la temperatura promedio. Entonces decimos, la temperatura promedio es promedio. Listo. Ya. Ahora, ya tenemos el punto A. Ahora el punto B dice, la temperatura más alta del día y más baja del día. Para eso, nosotros ¿qué tenemos que hacer? Nosotros vamos a preguntar, cuando hablamos del mayor o menor, hablamos de un condicional. Entonces decimos, si mayor, ¿cierto? Si temperatura es mayor que mayor, entonces ¿qué hacemos? Mayor pasa a ser temperatura. Si temperatura la nueva temperatura es mayor a mi variable anterior, que es esta, que la inicializamos como mayor, entonces cambia, el mayor cambia. Listo. Ahora para el menor hacemos lo mismo, pero con el signo de menor. Si temperatura es menor a menor, ¿verdad? ¿Qué hacemos? Decimos menor es igual a temperatura. Listo. Eso es lo que tenemos que hacer. En este momento ya tenemos el segundo punto, vamos a mostrarlo. Ya, le decimos, Cout, la mayor temperatura es, listo, y decimos mayor. Ahora colocamos Cout, colocamos la menor temperatura es menor, listo. Ahora ya tenemos el segundo punto hecho. Ahora el tercer punto. El tercer punto dice si hubo o no una temperatura menor a menos 5 grados. Entonces nosotros colocamos acá, nosotros necesitamos crear otra variable, ¿sí? Pero que sea de tipo booleana. Utilizamos una variable booleana que se llame un switch, ¿vale? O hubo o no temperatura menor a 5 grados. El nombre de la variable. Coloquémosle así el nombre de la variable y no pasa absolutamente nada. Listo. Entonces, esta variable va a ser falsa. La declaramos en falso. Ahora nosotros utilizamos un condicional. Aquí toca antes. Y preguntamos si temperatura, ¿cierto?, es menor a menos 5 grados, a menos 5. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a cambiar este nombre de la variable, vamos a cambiarlo a true. Listo. Lo cambiamos a true y lo que hace esto entonces es decirnos si hubo temperaturas menores a menos 5 grados. Listo. Ahora, falta mostrarlo. Ya lo tenemos en el programa, pero nos hace falta mostrarlo. Vamos a recortar esto. Listo. Aquí también. Entonces, ¿cómo lo mostramos? Nosotros lo que llegamos y decimos otra vez es, preguntamos si, ¿cierto?, la variable hubo o no temperatura menor a 5 grados es igual a true. Entonces, haga, ¿qué va a mostrar? Va a mostrar el texto que diga si hubo temperatura menor a menos 5 grados. Listo. Ahora, este es el ejercicio de hoy. O sea, con eso terminamos. Listo. Ahora vamos a compilar para ver si funciona. 1001 errores. Entonces acá yo coloco ejercicio 2, 3, 4, 5, 6, ejercicio 7. Listo. Yo creo que hay algún punto y coma por ahí que me volé. ¿O no? No lo sé. Está compilando, ya. Digite la temperatura, yo por ejemplo digito, no sé, 20. Entonces vamos a editar los números, ¿listo? Listo. Dice, ya terminé. Dice, la temperatura promedio es 21. La mayor temperatura es 65, como la podemos ver acá, la mayor es 65. Ya.
la menor temperatura es menos 54 grados y si hubo una temperatura menor a 5 grados. Listo. Si no hay una temperatura menor a 5 grados, el programa no dice que hubo temperatura menor a 5 grados, porque no hay un si no. Listo, acá no hay si no. Acá podemos colocar si no. ¿Qué pasa si no? Pues decimos no hubo. Copiamos esta línea, la pegamos acá y colocamos no hubo. Listo, eso es todo. Ahora compila, se compila. Vale. Entonces, eso sería todo por el video de hoy. Muchísimas gracias. Estamos hablando. Chao.